Hola a todos, continuando con esta serie de la historia del pueblo Israel, de la historia del pueblo judío. En esta ocasión, en este video, vamos a ver la historia de Esaú y Jacob. Recordemos un poco, hagamos una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. La ubicación geográfica, repetimos de nuevo: Oriente Medio, cultura mesopotámica, cultura egipcia, cultura de Roma es quizá el resultado final. Todavía no hemos mencionado a Roma. Será la última parte de esta serie de videos. La ciudad de Ur, la ciudad de Jerusalén, y sobre todo destacar la ciudad de Jerusalén y toda la zona de la orilla oriental del mar Mediterráneo. Luego vimos el personaje de Abraham, la promesa que Dios le hace, la salida del mundo mesopotámico hacia la tierra de Jerusalén, hacia la tierra de los cananeos en Horeb, y la promesa que Dios le hace de que va a ser patriarca de una gran nación. Hoy vimos la historia de Isaac, hijo legítimo de la unión entre Abraham y Sara, en detrimento del hijo ilegítimo de Abraham, que es Ismael, que fue expulsado al desierto. Importantísimo o importante de este personaje de Isaac, el hecho de que prefigura, o es la primera imagen, signo que va a tener que ver, o que tiene una relación directa con lo que luego va a ser Jesús, en el hecho de que carga con la leña para su sacrificio, del mismo modo que Jesús cargaría con su cruz para su propia muerte. Llegamos entonces a Esaú y Jacob. Esaú y Jacob son los hijos de Isaac. Esaú es el hijo primogénito, por tanto, quien debía heredar la promesa de Dios, y Jacob, el hijo menor. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hubo ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Pues la historia nos va a contar un relato casi novelesco, parece casi un cuento de hadas, una cosa que si uno la analiza intelectualmente, académicamente, pues uno diría no tiene sentido. Pero lo que está narrando realmente la historia es una división de pueblos que se da más o menos hacia el siglo XVI a.C., donde se separan los pueblos semitas de otros pueblos un poco de raíz indoeuropea que seguramente tenían esa relación, pero que luego no van a bajar hacia la zona donde va a terminar estableciéndose el pueblo de Israel, que es la orilla oriental del mar Mediterráneo, sino que van a tomar el rumbo hacia la zona montañosa que hoy en día es Turquía, es decir, se separan los pueblos y comienzan a ir hacia el territorio europeo. El texto bíblico es interesante, nos cuenta que Esaú es cazador y Jacob es pastor. Aquí ya hay otro signo visible o tangible de la relación que hay entre el pueblo judío y el cristianismo, o la persona de Jesús, porque Jesús va a decir en el Evangelio, cuando habla sobre sí mismo: yo soy el buen pastor. Recordemos que el pueblo de Abraham es un pueblo nómada o semi-nómada, que va caminando, está en busca de una tierra donde establecerse como tal, porque es, según su tradición, la tierra que Dios les prometió como su propiedad. Pero son un pueblo que está en constante movimiento y por lo general está buscando pastos para su ganado ovino, que pues obviamente en una zona desértica es necesario moverse constantemente para lograr encontrar pastos para este ganado, que es la base de la economía del pueblo judío en la historia antigua, en la antigüedad. Entonces es muy interesante ver cómo Esaú es cazador, por tanto no tiene mucha relación con la tradición propia del pueblo de Israel, mientras que Jacob es pastor y tiene total relación con su cultura, con su pueblo, con
prácticamente con lo que significa la cultura judía en este mundo antiguo, en este mundo en el que comienza a formarse este modelo cultural. Por esa diferencia entre los dos personajes es que quien va a heredar, según los textos bíblicos, la promesa de Dios del pueblo semita es Jacob. ¿Cómo sucedió esto? Pues el texto bíblico dice que un día llega Esaú de su ocupación diaria, que es la cacería, y llega con una pieza de caza, pero pues está bastante hambriento. Y se encuentra con su hermano, que pues siendo pastor, permaneciendo más en su casa, en su entorno, cuidando de sus padres, está cocinando algo. Esaú, como hermano mayor que es, le pide por favor que le dé algo de comer, y Jacob le dice: vale, yo te doy algo de comer con una condición, que tú me des tu primogenitura. Pues como buen hermano mayor, Esaú seguramente se lo tomó en broma y diría: bueno, mi hermano me está tomando el pelo. Y como tenía mucha hambre, acaba aceptando. Total, come unas lentejas que le sirve su hermano Jacob, y todo parece que queda ahí, hasta que al otro día Esaú vuelve a salir a cazar, y pues Jacob habla con su madre. De hecho, aparece la escena en la pintura que vemos aquí. Por eso les digo que la historia es así un poco novelesca, un poco ficticia, porque Jacob le va a decir a su madre Rebeca: ¿qué hago? Ya tengo la promesa de la primogenitura por parte de Esaú, pero no sé cómo hacer para que mi padre Isaac me dé la bendición y me comunique la herencia de la promesa de Dios. Rebeca le va a decir: pues tú eres pastor, toma una piel de cabra, que es la escena que se ve en la pintura, y ve a donde tu padre. ¿Por qué la piel de cabra? Porque según el texto, Isaac identificaba a sus hijos, a Esaú por ser velludo y a Jacob por ser lampiño, con lo cual Jacob tenía que presentar un brazo que tuviera vello corporal, y para eso usa la piel de cabra. En esta situación, Jacob es bendecido por Isaac, recibe la línea de sucesión, recibe la línea cultural, la herencia de la promesa de Dios hacia su pueblo. Y cuando llega Esaú, pues obviamente se da cuenta del engaño, de la conspiración que han hecho contra él, e intenta matar a Jacob. Esto es importante porque en ese momento es donde se da la separación de los pueblos. Jacob tiene que salir huyendo. Según el texto bíblico, Jacob sale huyendo hacia el desierto, hacia el sur, hacia donde va a ser la tierra cananea, o la tierra prometida de los judíos, y Esaú va a quedarse en el sitio, es decir, se va a quedar prácticamente en ese sitio, y eso históricamente nos demuestra la salida del pueblo de Esaú hacia otra zona diferente del territorio que van a ocupar, o que intentan ocupar a lo largo de la historia los judíos. ¿Cómo continúa la historia? Pues la historia continúa con que Jacob intenta llegar al desierto, al río Jordán, pero está cansado de caminar por el desierto. Recordemos que en esta primera parte de la historia del pueblo judío no hablamos de personajes individuales como tal, sino que estamos hablando de la historia del pueblo. Entonces seguramente sí existió un Jacob, el Jacob patriarca, pero aquí estamos hablando de la separación de pueblos y de cómo este pueblo va a intentar, el pueblo de Jacob va a intentar llegar a la zona de Jerusalén, a la zona donde es la tierra que Dios ha prometido a este pueblo. Recuerden que esto es muy importante para los judíos. Llega un momento en el que el texto bíblico dice que el pueblo, Jacob, se queda en el desierto y no quiere seguir. Ahí tiene una especie de visión, un sueño en el que ve el cielo y ve a un ángel, y le dicen, lo exhortan, lo invitan a seguir hacia adelante. Él acaba accediendo, camina de noche. Esto es interesante porque es un pueblo que camina en el desierto, entonces el desierto es peligroso para caminar de día.
que el texto bíblico nos dé ese detalle de que camina de noche nos hace referencia a la veracidad del texto, es decir, no está contando historias que no tengan que ver con la cultura y con la forma de vida del desierto, sino que está muy acorde a eso. Comienza a caminar de noche y llega a la orilla del río, a la orilla oriental del río Jordán. En ese momento, esa es la pintura que están viendo al otro lado de la pantalla. Al lado del río, en la orilla del río, se encuentra con un anciano que no quiere dejar que él pase al otro lado del río Jordán. Pero como es el objetivo que tiene el propio Jacob, llegar al otro lado porque es la tierra que Dios ha prometido, decide solucionar este problema como se solucionan los problemas en el mundo antiguo, es decir, iniciando una pelea, un combate. El texto bíblico es claro, dice que Jacob se pone a pelear con el anciano. Ahí la pintura nos presenta un ángel, pero el texto bíblico dice que es un anciano y que están peleando a puños toda la noche. Antes del amanecer, justo antes del amanecer, el anciano golpea a Jacob en la parte en su pierna izquierda, cerca del talón de Aquiles, y lo lastima. Y en medio de ese golpe, el anciano desaparece. ¿Por qué es interesante lo del golpe en la pierna de Jacob? Porque se va a parecer mucho a otra mitología, que es la mitología griega, donde Aquiles pierde la vida por una flecha en el talón de Aquiles. Esto para que ustedes se den cuenta que hay muchas similitudes entre las mitologías de la zona y de los pueblos que se están desarrollando en este territorio. Finalmente Jacob, cojeando un poco, pues atraviesa el río y justo antes de atravesar el río, el ángel de Dios, según el texto, se le aparece y le dice: tú has luchado con Dios y le has mantenido el combate, por eso a partir de ahora te vas a llamar Israel, ya no vas a ser Jacob, sino que vas a ser Israel. En este momento es cuando Jacob pasa al otro lado del Jordán, deja de llamarse Jacob, comienza a llamarse Israel, y con él se va a establecer por fin el gran pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque Israel, Jacob, tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos son los que van a consolidar las 12 tribus de Israel, las 12 grandes tribus de Israel, en la tierra que Dios ya les había prometido. Llegamos al final de este video con una inquietud que espero que ustedes se estén planteando, y es: si ya Jacob llegó a la tierra que Dios había prometido y es un gran pueblo y ya se han cumplido todas las promesas que Dios había hecho en la alianza, ¿por qué va a continuar la historia del pueblo judío? Esta es la pregunta que nos debería estar asaltando en este momento, y es lo que pretendo responder a lo largo de lo que nos queda de esta serie de historia del pueblo de Israel. Muchas gracias, un placer, y nos vemos a la próxima.